Sean bienvenidos al tutorial de la aplicación de CSS en un proyecto basado en HTML y JavaScript. Ya estamos en la parte 4. En esta parte vamos a tocar animaciones en CSS y también ingresa JavaScript. Resultado parcial obtenido en el capítulo anterior. Este fue el resultado parcial del capítulo 3. Prácticamente ya teníamos lista la primera pantalla. Solo faltan algunos detalles en el que van a incluir el uso de JavaScript, así que atento a lo que viene. Vamos a añadir transformaciones con CSS para simular un movimiento en las cards al hacer hover sobre ellas. Para lograr que al hacer hover sobre una card, esta finja un traslado hacia arriba, tenemos que aplicar la propiedad transform. La propiedad transform nos permite, a través de diferentes funciones, rotar los elementos y también trasladarlos entre otras funciones. Pero hoy nos vamos a enfocar en el traslado. Primero, vamos a ubicar el elemento que va a ser trasladado. En este caso es cada div cuya clase es cardMockPon. Ahora nos vamos al CSS. Como cardMockPon ya se le había aplicado estilos, vamos a utilizar estas llaves y vamos a aplicar la propiedad transform. Esta propiedad transform utiliza funciones como aquí ya nos sugiere el código, y en este caso va a ser un translate en el eje Y, es decir, arriba o abajo. Pero como yo lo que quiero hacer es lograr que este traslado sea hacia arriba, vamos a aplicar el signo menos y que se traslade menos 10 píxeles al hacer hover. Perdón, aquí hay un error. Esto va a suceder cuando se haga hover. Entonces lo quitamos de acá. Ponemos la clase cardMockPon. Indicamos que cuando se haga hover a este elemento. Y aquí es donde se aplica la propiedad transform con la función translate y o y menos 10 píxeles, es decir, que el desplazamiento suceda hacia arriba. Vamos a testear y vemos cómo ya las cards, al hacer hover sobre ellas, se desplazan hacia arriba. Ahora nos falta alivianar un poco este efecto. Para ello tenemos que aplicar la propiedad, ya habíamos aplicado la propiedad transition cuando hicimos hover en el botón. Lo mismo vamos a aplicar acá para las cards. Pero esto se aplica en el elemento original, es decir, en cardMockPon. Vamos a indicar que la transición sea para todas las propiedades que están acá en hover. En este caso solo hay una. Que la duración de esta transición sea 300 milisegundos. Y el timing function de esta transición lo vamos a dejar en is. Son valores predefinidos estos. Ahora vamos a probar y vamos a observar cómo la transición ya no es rápida, sino dura 300 milisegundos. ¿Vieron? Es un poco más lenta. Ahora vamos a añadir propiedades CSS, pero desde JavaScript para mostrar visualmente el mockpon seleccionado. Paso 1. Capturar todas las cards en un objeto array. Primero tenemos que estudiar la secuencia de hechos. Vamos a seleccionar un mockpon. Lo que queremos es que al seleccionar este mockpon la tarjeta se ilumine o adquiera un borde para identificar la tarjeta seleccionada y luego hagamos clic en seleccionar. Pero lo que queremos es que el usuario se entere lo que ha escogido, ¿no? Visualmente. Porque acá si hacemos clic en cualquier tarjeta, se han seleccionado estas, pero al usuario no le dice nada. Entonces, para empezar, capturamos todas las tarjetas JavaScript y en la función de iniciar juego, vamos al último y vamos a capturar las tarjetas en un array. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos let cards array, creamos una variable el cual va a contener con la propiedad getElementsByClassName. Esta nos retorna una colección de elementos que contienen la misma clase. Entonces aquí vamos a aplicar el nombre de la clase y el nombre de la clase la obtenemos del HTML y es cardMockPon.
vamos a probar con un console log. Y al iniciar el juego, tenemos que tener este array con todas las cards. Vamos al navegador, luego al inspector, y aquí vemos que el console log lo había hecho en la línea 57. Y el inspector al iniciar el juego ya nos devuelve esta colección que tiene 6 elementos. Cada elemento, iniciando desde la posición 0, representa a cada una de las cards. Entonces ya tenemos la colección. Paso número 2. Ahora toca recorrer estas cards. Para recorrer las cards, porque este cards array es una colección, los podemos recorrer a través del for. Ubicamos la segunda opción y nos va a dar esta estructura. Cambiamos index por i. Ya también lo dejamos en i para no tener tanto texto. Este i es una variable que se crea al crear el ciclo for, que es igual a en 0. ¿Por qué es igual en 0? Porque recuerda que el array está dado o es un conjunto de elementos los cuales se identifican por la posición que tienen dentro del array. Y la posición inicia en 0, por eso la máxima posición es equivalente a la longitud del array menos 1. Es por eso que acá al array, que en este caso se llama cards array, pasándole su propiedad length, nos va a dar la longitud del array. Pero el valor de ahí solo va a ser menor que esa posición. Por ejemplo, si el array tiene 6 elementos, como en el caso de las cards, el i solo se va a iterar hasta que el i sea menor. Es decir, hasta la posición 5, porque son 5 posiciones ya que inicia en 0. Si el i llega a ser 6, se rompe el ciclo for, porque ya no es menor. Y además porque ya no existe una posición 6 en un array de 6 elementos. Entonces acá lo dejamos como estaba. Y en cada iteración vamos a incrementar en 1 con el i más más el valor de i para que en la primera iteración sea 0 y en esa iteración haga cierto código que vamos a especificar, pero luego en la siguiente iteración sea 1 y así sucesivamente hasta llegar a 5, porque si no tuviera este incremento sería un ciclo infinito. Paso 3. Establecer las acciones que se realizarán en cada iteración al array de cards, es decir, lo que va dentro del ciclo for. Entonces dentro vamos a llamar a cada card. ¿Cómo hacemos eso? Con el array, pero en la posición i, que va a variar según la iteración que estemos haciendo. Aquí le vamos a añadir propiedades de borde y de box shadow, de sombra, como propiedades iniciales. Vamos a replicar las propiedades que ya tenía. Porque si vamos al CSS, nuestro card mockepon ya tenía un box shadow y bueno, no tenía la propiedad outline que voy a utilizar acá para establecer borde, pero igual le vamos a poner un borde inicial que nos ayude para cambiárselo en el caso se haga clic. Es un truquito más que todo, porque a veces no reconoce las propiedades de JavaScript que se han puesto a través de propiedades CSS. Ahorita vamos a entender un poco. Acá estamos accediendo a cada card, a la card de la iteración i. Luego con la propiedad style estamos accediendo a las propiedades CSS de ese elemento. Y aquí es donde vamos a establecer el outline, que es similar al borde. Y entre comillas simples vamos a especificar el valor de esa propiedad. No, acá no es outline, sino es box shadow. Estos son los valores que necesita. Solo se invierte, en vez de que la sombra, el color de la sombra vaya al final, va al inicio y lo demás es igual. Así que si ya sabes aplicar box shadow, esto lo vas a entender. Y luego aplicamos la propiedad outline de la misma forma. Es como declarar un borde,
pero también se declara a la inversa. Primero el color en RGB de preferencia, luego que sea sólido y luego, como al inicio no quiero que tenga un borde, le voy a poner 0 píxeles de grosor para que no se vea. De momento el diseño se va a ver igual, pero al acceder al navegador, a la consola del navegador, vamos a capturar ese Cards Array desde aquí y vamos a acceder. Acá tenemos Cards Array en la posición 0, que sería el hipodoge, style.outline, y nos da este valor, que es el valor que hemos establecido acá. Lo mismo va a suceder si accedo a la propiedad box shadow, ¿no? Es este valor. Entonces ya puedo más adelante aplicar condicionales indicando, por ejemplo, si mi card tiene un outline igual a este valor, no va a decir true porque ahorita tiene ese valor. Pero si digo que es vacío, no va a decir false porque no tiene ese valor. Paso 4. Hacer que cada card escuche el evento click. Ahora, dentro del mismo for, vamos a aprovechar el for para que cada card del array de cards de los moquepones escuche el evento click. Recuerda que el método addEventListener por dentro lleva primero el evento que se va a escuchar, que es click. Luego la función que se va a desencadenar cuando sucede ese evento en el elemento, es decir, en la card. Pero recuerda que la función dentro de un event listener solo puede tener el parámetro event. Si queremos asignarle otro parámetro, tenemos que utilizar una función de flecha, como lo estoy haciendo a continuación. Se declara y dentro de llaves vamos a poner la función que queremos que se desarrolle. Le vamos a poner por nombre identificar cards y el parámetro que le vamos a pasar es el índice, es decir, la card a la que estamos haciendo clic. Definir lo que sucederá al hacer clic en una card. Y esto se logra desarrollando la función identificar card, y la cual va a tener un parámetro que le vamos a poner índice. Antes de indicar qué es lo que va a hacer esta función, vamos a comprobar que funcione este ciclo for y que la card a la que hemos hecho clic sea la que se esté seleccionando. Vamos a poner la card seleccionada es la de la posición usando literal strings. Vamos a poner acá el valor de índice. Ahora vamos al navegador. Vamos a la consola y vamos a hacer clic en retihuella. Dice la card seleccionada es la de la posición 2, y lo cual es correcto, ya que este es el podog es 0, capipepod 1 y retihuella 2. Igual pasa acá, Langostelvis es la posición 3 y Paido debe ser la posición 5. Habiendo comprobado esto, vamos a definir la función. Antes que nada, vamos a volver a crear el card array, ya que esta función tiene otro contexto. Y si llamamos a card array que definimos en la función anterior, en la línea 55, no va a hacer caso porque está en otro contexto, es decir, dentro de otra función. Ahora sí vamos a crear un condicional, el cual va a decir si cards array, la card a la que hemos hecho clic, tiene el índice que se le está pasando de este ciclo for, y a ese vamos a acceder a la propiedad style y a la propiedad box shadow. Si esa propiedad es igual al box shadow actual, esto significa que actualmente nuestra card ha estado desmarcada, es decir, no se le ha hecho clic. Entonces, si encontramos que tiene este box shadow nuestra card, tenemos que cambiarle el box shadow y tenemos que cambiarle el
outline, es decir, el borde. Ambas propiedades las vamos a setear de esta manera. Card array índice style, en un caso outline y en otro caso box shadow. Y el borde o el outline va a ser de color, este color rojizo, solid y de 3 píxeles. Y por el contrario, el box shadow va a ser un poco más ancho con 15 píxeles aquí. Y también va a ser de otro color. Pero si al hacer clic nos indica que el box shadow ya es rojo, es decir que ya se ha hecho un clic previo en esa carta. Y lo que tenemos que hacer es volverlo a sus colores originales, tanto de outline como de box shadow. Es decir, tenemos que darle un borde blanco que no se vea y tenemos que darle el box shadow inicial, que era el que estaba en la línea 77. Hacemos clic y vemos cómo se marcan. Y si hacemos nuevamente clic, se van a desmarcar. Entonces ya el usuario tiene idea de lo que está seleccionando. Vamos a adecuar código JavaScript. Corrección de error 1 para no permitir que se seleccionen dos cards a la vez. Si vemos el navegador, al hacer clic en una card, esta se selecciona, lo que le dice al usuario que ha seleccionado esa carta. Pero al hacer clic en otra, la anterior se queda seleccionada. Y esto no debería suceder, ya que el usuario solo puede seleccionar una carta a la vez. Para esto, vamos a ir a la función identificar card que acabamos de desarrollar y al hacer clic, si la card en la que se ha hecho clic no ha sido seleccionada anteriormente porque tiene ese box shadow que está por default, lo que vamos a hacer es otra vez recorrer toda el array y vamos a pintar todas las cards a su color inicial. Vamos a hacer esto, pero acá va a tener esto, la i nomás porque estoy dentro del for. Es decir, si hago clic en una carta, automáticamente voy a pintar todas de este color y acto seguido voy a pintar solamente la carta en la que he dado clic de color rojo. Por el contrario, si doy clic en una carta que ya estaba en rojo, esto queda igual, ¿no? La clave es esto. Por ejemplo, si yo tenía una carta en rojo y doy clic en otra carta que estaba en color plomo, color neutral o color default, este for me va a pintar todas a su estado inicial y recién ahí voy a pintar una nueva card. Entonces de esta manera hago clic en una card, me la pinta rojo. Antes si daba clic en otra card ya tenía dos en rojo, pero ahora ya no. Y así seleccione cualquier card, nunca voy a tener dos cards en rojo. Corrección del error 2, que actualmente al hacer clic en la imagen no cambia el color del borde ni de la sombra a rojo. Veamos el error. Si presionamos una card, tiene que pintarse el borde y el sombreado a rojo. Si la deseleccionamos también. Si seleccionamos otra cuando ya hay una seleccionada en rojo, automáticamente desaparece la anterior y esto nos permite que en ningún mokepon o nos permite no seleccionar dos mokepones a la vez. Pero haciendo pruebas en el juego, que es importante hacer estas pruebas, me di cuenta que, por ejemplo, si yo presiono la parte de la imagen de la carta, no ocurre ese cambio en el color. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue introducir console log a lo largo del flujo. Recuerda que en la función iniciar juego habíamos creado una variable que iba a contener la colección de cards de los mokepones, que son 6, con la propiedad o con el método getElementByClassName. Luego recorrí ese array para asignarle a todas las cartas estas propiedades por default de box shadow y
de borde outline con grosor 0, es decir, sin borde. Posteriormente, apliqué un add event listener a cada una de las cards para que la card que haya sido presionada con un clic se le aplique este primer console log, que indica antes del evento clic, y se realiza esta función identificar card, que tiene como parámetro la posición de la card que ha sido cliqueada. Pasamos a esta función que trae este parámetro del índice, y acá metemos otro console log que nos indica la card seleccionada con el índice. Nuevamente creamos el array de cards porque el anterior fue creado en un contexto diferente, es decir, en otra función. Y aquí aplicamos condicionales para saber si la card ha sido presionada o no y cambiarle sus propiedades según ello. Y aquí es donde introduje los dos console log. El primero para ver si una card que ha sido cliqueada no había sido cliqueada anteriormente, es decir, estaba como no seleccionada, va a entrar a este ciclo así if. Pero si la card está en rojo, por ejemplo así, va a entrar al ciclo else if, porque va a tener un box shadow rojo. Y aquí también metí otro console log que indica que el flujo se ha ido por el else if en lugar del if. Esto me va a ayudar bastante. Acto seguido, ingresé a la consola del navegador para seguir esos console log y detectar el error. Hago clic en la parte de la card del div que está abajo y vemos a la derecha que el flujo entró al if porque no estaba seleccionada previamente. Si le vuelvo a hacer clic, el flujo entra al else if porque estaba seleccionada previamente. Lo mismo para todas las cards. Pero el problema es qué sucede si hago clic en la imagen. Eso me trajo un descubrimiento increíble. Hago clic en la imagen o en la parte superior. Vamos a refrescar todo para que no nos confundan los demás mensajes. De nuevo, hago clic en la imagen y vemos que dice el flujo entró al if y el flujo entró al else if. Entonces lo que sucede no es que mi card al hacer clic en la imagen no está leyendo todo el flujo, sí lo está leyendo, pero está haciendo un doble evento de clic, porque primero entra al if, luego vuelve a este console log que está antes del evento de clic, luego selecciona de nuevo la misma carta y entra al else if dejándola en su estado inicial, es decir, hace dos clics rápidos, lo que hace que la carta se pinte rojo y vuelva a su estado inicial, y es por eso que al hacer clic solo la vemos en su estado inicial. Entonces, esto me traía una posible ruta de solución, pero era algo que nunca antes había visto, que se ejecuten dos clics de manera rápida, que le agregue las propiedades de color rojo y a la vez se las quite en prácticamente un milisegundo. Luego analicé las cards aquí mismo en el navegador y la parte superior, es decir, el div superior donde sucede el tema del doble clic, tiene un elemento label y un input oculto. Recuerden que era un label. Si vieron el capítulo 1, van a ver el modelo inicial sin ningún estilo. Teníamos un label y un circulito que era un radio. Y están relacionados a través del for y el ID, para que al hacer clic en el label se seleccione el circulito del radio. Y así nos ayude a identificar el Monkey Pawn que hemos seleccionado para más adelante continuar el juego. Pero estos dos elementos me trajeron, me hicieron pensar y recurrí a la inteligencia artificial, a Microsoft Pilot, y le hice la siguiente pregunta. ¿Un elemento label o input radio ocasionan doble evento de clic? Y mira lo que me respondió. Sí, en ciertas situaciones, un elemento label y un input de tipo radio pueden ocasionar un doble evento de clic debido a su comportamiento enlazado. Situación: un label asociado con un input, que es lo que tenemos nosotros en nuestro juego, mediante el atributo for o anidando el input dentro del label, exactamente lo que nos está sucediendo, puede desencadenar dos eventos de clic. Uno cuando se hace clic en el label y otro cuando el clic se propaga al input radio. Es decir, al hacer clic en la imagen, que es el label, se propaga al input radio y ocasiona otro evento de clic. Y por eso nuestra tarjeta nunca se marca en rojo. Y nos daban unas soluciones con Stop Propagation
o con este once true. Pero esto probé en mi código y no era la solución, ya que le daba clic a la card una vez, se pintaba de rojo, pero luego no la podía deseleccionar porque ya no podía tener otro evento de clic. Entonces la solución que planteé es la siguiente. Actualmente en nuestro juego teníamos que seleccionar una de las mascotas a través del label o radio y luego hacer clic en seleccionar para que en la pantalla se pinte el nombre de la mascota seleccionada. Vamos a ver el código en el GitHub, ya que en el código directo del JavaScript ya he modificado algo y quiero que entiendas cómo estaba antes. Al iniciar el juego, acá yo capturaba ese botón seleccionar y se ejecutaba esta función, seleccionar mascota jugador, la cual está aquí. Aquí capturaba cada una de las mascotas a través del ID, pero lo que capturaba yo, acá está, era el input radio con este ID de las 6 mascotas. Luego, bueno, capturaba el elemento span donde se va a mostrar el nombre de la mascota seleccionada, eso sí va a quedar igual. Y luego estos son elementos span donde se va a mostrar las vidas. Eso no va a cambiar porque no tiene nada que ver ahorita. Pero acá viene lo que sucedía antes. Creaba un switch cuyo valor a testear va a ser que sea true. Y con estas variables, por ejemplo, moque1, que era el input radio del hipodogue, accediendo a su propiedad check, me iba a decir si ese radio se había seleccionado con esta propiedad check. Si seleccionaba a la variable mascota seleccionada, le daba el valor de 1 y mostraba ese nombre de la mascota en el span show mascota jugador, que está aquí. Es un span que captura en una variable JavaScript. Y con la propiedad innerHTML lo mostraba accediendo a ese moque1 y en lugar de checked, ahora ponía value. Value era el nombre del moquepón. Entonces me iba a pintar en mi pantalla el nombre del moquepón seleccionado. Luego esto es una función que me iba a mostrar la selección del ataque, que es lo que viene a continuación en los siguientes videos, y me iba a ocultar las cards de los moquepons, porque ya seleccioné un moquepón y no necesito ver más eso. Luego culmina el caso y así se repetía para cada moquepón. El moquepón 2 tenía el mismo código, solo que la mascota seleccionada es 2, e igualmente mostraba su valor hasta el caso número 6. Y si no se seleccionaba nada, me salió un alert que decía no has seleccionado ninguna mascota y no me dejaba avanzar en el juego. Y luego ya pasaba a la función de seleccionar mascota del enemigo, que aleatoriamente me elegía una mascota para el contrincante. Entonces, este era el código anterior. Lo que he hecho es cambiarlo porque, según el error que encontré que el label y el radio me generan doble evento de clic, lo que se me ocurrió fue ya no usar label ni radio. Pero para eso tenía que cambiar esa parte del código que acabo de explicar. Entonces, nos vamos a la función seleccionar mascota jugador. Acá está lo que mostré en el GitHub, pero en el código nativo. Como dije, el span que tiene este ID mascota jugador dentro de la variable show mascota jugador se mantiene porque igual voy a mostrar el nombre de la mascota. Lo que cambia ahora es que voy a crear otra vez el array conteniendo a las cards y voy a hacer una iteración con un ciclo for. Lo mismo que hemos hecho para pintar las cards, vamos a hacer ahora para averiguar qué moquepón es seleccionado. Hasta aquí llega la clase de hoy, pero no te olvides que esto continuará en la parte 5. Sígueme y no te pierdas el siguiente video.